En el invierno de 1934, mientras las calles de Berlín se llenaban de banderas con esvásticas, las mujeres alemanas recibieron un peculiar regalo de su gobierno: una cruz de honor de la Madre Alemana de bronce. Disponible en 3 clases, bronce por 4 hijos, plata por 6 y oro por 8 o más, estas medallas simbolizaban el logro femenino más celebrado del Reich: la maternidad prolífica. Las medallas, usadas de forma prominente sobre cintas negro-blanco-rojo, representaban más que reconocimiento. Encarnaban la estrategia integral del régimen nazi para utilizar la feminidad como arma con fines ideológicos. Una madre bávara de 9 hijos, Anna Hag, recordó en su diario cómo los funcionarios locales le entregaron la medalla de oro en una ceremonia a la que asistieron cientos de personas, donde se encontraba junto a otras 16 madres, mientras el alcalde las proclamaba las salvadoras de la sangre alemana. Sin embargo, en privado, Hag confesó su ambivalencia escribiendo: «Honran mi útero mientras encarcelan mi mente». El ascenso nazi al poder marcó un cambio dramático en la posición social de las mujeres alemanas. Tras las libertades relativas de la República de Weimar, donde las mujeres habían obtenido el derecho al voto y accedido a esferas profesionales, la visión nacionalsocialista deliberadamente redujo las aspiraciones femeninas al ámbito doméstico. Esta visión cristalizó en torno al concepto alemán tradicional de Kinder, Küche, Kirche, niños, cocina, iglesia, un ideal tripartito que definía a las mujeres principalmente a través de la maternidad, la domesticidad y la virtud moral. La frase misma precedía al nazismo, atribuida al Kaiser Guillermo II a finales del siglo XIX, pero cobró nuevo vigor bajo el régimen de Hitler. En términos prácticos, esto significó el despido de mujeres de cargos en la administración pública, cuotas universitarias que limitaban a las estudiantes al 10%, y la introducción de cursos de ciencias del hogar en las escuelas femeninas. Un ejemplo revelador se dio en 1936, cuando la matemática Emmy Noether, una de las mentes más brillantes de Alemania que había conseguido finalmente una cátedra durante los años de Weimar, fue sumariamente despedida de la Universidad de Gotinga con la explicación de que las mujeres pertenecen al hogar, no al púlpito académico. Este marco ideológico no fue meramente sugerido, fue sistemáticamente propagado a través de todos los medios disponibles. El Ministerio de Propaganda de Joseph Goebbels elaboró una campaña multifacética que glorificaba a la madre alemana como el fundamento biológico y cultural del Reich de los 1000 años. La Frauenschaft, Liga de Mujeres Nazis, liderada por Gertrud Scholz-Klink, se convirtió en la organización femenina más grande de Alemania, con más de 6 millones de miembros para 1938. A través de esta organización se modeló a la mujer alemana ideal: rubia, robusta, vestida con modestia, con maquillaje mínimo y enfocada perpetuamente en sus deberes familiares. Scholz-Klink, madre de 11 hijos de varios matrimonios, llegó a ser conocida como la mujer nazi perfecta y viajó extensamente dando discursos. En una alocución de 1936, durante el mitin de Nuremberg, proclamó: «La misión de la mujer es servir en el hogar y en su profesión a las necesidades de la vida desde el primer hasta el último momento de la existencia del hombre». Irónicamente, esta campeona del hogar mantenía una agenda pública rigurosa, con una oficina en Berlín y constantes viajes que la mantenían alejada de sus propios hijos por períodos prolongados. El lenguaje visual de la propaganda nazi dirigida a las mujeres era distintivo. Los carteles típicamente mostraban a madres de mejillas sonrosadas, rodeadas de numerosos hijos de cabello claro, en paisajes pastorales, a menudo con símbolos germánicos. Un famoso cartel de 1935 mostraba a una madre acunando a un bebé con el texto que proclamaba: «Madres, luchad por vuestros hijos». Otra imagen popular mostraba a familias arias saludables reunidas alegremente alrededor de Hitler, sugiriendo su relación paternal con la nación. Estas imágenes reforzaban el mensaje de que tener hijos no era simplemente una elección personal, sino un deber racial hacia el Volk y el Führer. El ilustrador prominente Ludwig Holbein, cuya obra previa al nazismo había presentado a mujeres modernas y cosmopolitas,
giró dramáticamente hacia la producción de madres rurales idealizadas para los carteles del régimen. Su obra, de 1939, para la organización benéfica Winterhilfswerk, Ayuda de Invierno, mostraba a una figura materna, parecida a una Madonna, sobre un paisaje nevado con el lema «Tu sacrificio los calentará», una magistral fusión de imaginería cristiana con ideología racial nazi. Las revistas femeninas sufrieron una transformación dramática bajo el control nazi. Publicaciones como NS Frauenwarte, El Observador Femenino Nazi, reemplazaron artículos sobre moda y vida moderna con contenido que enfatizaba habilidades domésticas, técnicas de crianza y educación racial. Estas publicaciones vendían el rol doméstico no como una limitación, sino como un llamado patriótico, el campo de batalla de la mujer al servicio de Alemania. La popular revista femenina Die Frau incluía una columna regular titulada «Habla el Tribunal de Salud Genética», que detallaba casos de defectos hereditarios y alentaba a las lectoras a reportar casos sospechosos en sus comunidades. Los consejos de moda cambiaron drásticamente. Se aconsejaba a la nueva mujer alemana rechazar los estilos franceses y los cosméticos en favor de los Dirndls tradicionales y la belleza natural. Una publicación de 1936 en Frauenwarte aconsejaba: el rouge y el polvo son restos de la era liberal que buscaba borrar las diferencias entre mujeres y hombres. La mujer alemana sabe que su complexión natural habla de salud y fuerza racial. En transmisiones radiales y discursos, los líderes nazis enfatizaban constantemente el destino biológico de la mujer. El mismo Hitler, dirigiéndose a la Organización Nacional Socialista de Mujeres en septiembre de 1934, proclamó: «El mundo del hombre es el Estado, el mundo de la mujer es su esposo, su familia, sus hijos y su hogar». Esta separación distinta de esferas no se enmarcaba como subordinación, sino como complementariedad natural. Se decía a las mujeres que su poder provenía de su influencia sobre las generaciones futuras, una forma de inmortalidad a través de la progenie. La líder femenina del Reich, Scholz Klink, reforzó este mensaje en su programa radial semanal La Hora de la Mujer, que llegaba a millones de hogares alemanes. En una transmisión memorable de diciembre de 1937, comparó el rol de la madre con el de una jardinera. Así como el jardinero selecciona cuidadosamente las plantas más fuertes para reproducirse, la madre alemana debe reconocer su deber sagrado de nutrir solo los elementos más sanos de nuestro jardín racial. El doctor Robert Ley, jefe del Frente Alemán del Trabajo, fue más directo en un discurso de 1937. El único estudio digno de una mujer es el estudio de cómo convertirse en una buena madre. Las políticas pronatalistas del régimen iban más allá de la propaganda para ofrecer incentivos prácticos. Se ofrecían préstamos matrimoniales de 1000 marcos del Reich a las parejas jóvenes, con un 25% perdonado por cada hijo nacido. Las mujeres que abandonaban sus puestos profesionales para casarse recibían dotes sustanciales. La celebración del Día de la Madre se elevó a una festividad estatal, con ceremonias elaboradas en honor a las madres prolíficas. Estos beneficios materiales reforzaban el mensaje propagandístico de que la maternidad representaba el llamado más alto para las mujeres alemanas. En la ciudad industrial de Essen, la fábrica de municiones Krupp estableció un hogar de descanso materno especial donde las empleadas con 4 o más hijos podían pasar 2 semanas al año en comodidad mientras el Estado cuidaba de sus hijos. La publicación de las Juventudes Hitlerianas, La Mujer Joven, detallaba la historia de Maria Müller, una trabajadora de fábrica que se convirtió en una figura local celebrada tras dejar su empleo para casarse y tener 6 hijos en 7 años. Su familia recibió exenciones fiscales, vivienda preferente y asignaciones especiales de alimentos, beneficios prácticos que hacían tangibles las promesas de la propaganda. Quizá la manifestación más extrema del ideal femenino nazi surgió en el programa Lebensborn, establecido en 1935 bajo el líder de las SS Heinrich Himmler. Esta iniciativa creó hogares de maternidad donde mujeres racialmente valiosas podían dar a luz a hijos engendrados por oficiales de las SS.
El programa eventualmente se expandió para incluir a niños secuestrados de territorios ocupados que cumplían con los criterios raciales. Las mujeres que participaban en Lebensborn eran retratadas como pioneras raciales, soldados biológicos que avanzaban el futuro demográfico de Alemania. Recibían la mejor atención prenatal, raciones especiales de alimentos y amplio apoyo social. Todo mientras se les recordaba su contribución a la mejora racial. El primer hogar, Lebensborn, se inauguró en Steinhoring, un pintoresco pueblo bávaro, en una mansión convertida cuyo entorno pacífico ocultaba su propósito como instalación de cría racial. Para 1940, el programa operaba 10 hogares en toda Alemania y más en territorios ocupados como Noruega. Himmler visitaba personalmente estas instalaciones, a menudo trayendo regalos y ofreciendo palabras de aliento a las madres. En un discurso a oficiales de las SS en 1936, explicó el propósito del programa. El mayor regalo que podéis dar al Führer no es vuestra muerte en batalla, sino vuestra inmortalidad a través de hijos sanos. Una participante, Irene Bauer, recordó más tarde: nos trataban como reinas, pero también como ganado reproductor. Los médicos medían nuestras pelvis y examinaban nuestros árboles genealógicos con tanto cuidado como monitoreaban nuestros embarazos. Mientras que la cara pública de la propaganda nazi enfatizaba la virtud maternal, otra dimensión de la participación femenina surgía en los entornos médicos e institucionales. Enfermeras y parteras alemanas se convirtieron en ejecutoras cruciales de las políticas poblacionales del régimen. Tras la Ley para la Prevención de la Prole con enfermedades hereditarias de 1933, miles de profesionales médicos participaron en la esterilización forzada de aproximadamente 400.000 personas alemanas consideradas genéticamente inferiores. En la ciudad industrial de Colonia, la enfermera Elisabeth Winterhalter mantenía registros meticulosos de su participación en 723 procedimientos de esterilización a lo largo de 4 años, anotando en su diario profesional: cada operación representa una carga menos para la salud genética de nuestro pueblo. La Asociación del Reich de Parteras, liderada por Nana Conti, madre del ministro de Salud nazi Leonardo Conti, exigía a sus 20.000 miembros reportar defectos de nacimiento y condiciones hereditarias sospechosas, convirtiendo a estas tradicionales asistentes de parto en ejecutoras de primera línea de la política racial. Esta participación se intensificó con el inicio del programa Action T4 en 1939. En instalaciones como Hadamar y Brandeburgo, enfermeras administraban inyecciones letales y operaban cámaras de gas que acabaron con la vida de más de 70.000 personas discapacitadas. Estas mujeres no eran retratadas en la propaganda como asesinas, sino como profesionales compasivas que prevenían el sufrimiento y preservaban la salud racial. Su uniforme, el vestido blanco de enfermera con cruz roja, se convirtió en símbolo tanto de cuidado como de eliminación clínica de vidas indignas de vivir. La enfermera Irmgard Huber, que trabajó en la instalación de Hadamar, testificó posteriormente que veía su labor como una misericordia y no como asesinato. La jefa de enfermería en Brandeburgo, Helene Wieczorek, recibió una condecoración especial de la Cancillería del Reich por su dedicación a la higiene racial, tras supervisar personalmente la muerte de más de 2.300 pacientes. La doctora Pauline Kneisler, que se desplazaba entre múltiples instalaciones T4 administrando inyecciones letales, mantenía un diario profesional en el que escribió: «Hoy liberé a 14 almas de su sufrimiento terrenal. Este es el verdadero significado de nuestra profesión sanadora: curar lo que se puede curar y terminar misericordiosamente con lo que no se puede». Las ceremonias de graduación incluían un juramento para proteger la sangre alemana, junto con el tradicional compromiso de cuidar a los enfermos. Esta dualidad se capturó perfectamente en un discurso de graduación de 1941 en la Escuela de Partería del Reich en Dresde, donde la instructora Hertha Oberhäuser, quien más tarde realizaría experimentos en el campo de concentración de Ravensbrück, dijo a sus estudiantes: «Vuestras manos traerán vida al mundo, pero también deben saber cuándo negar el cuidado a aquellas vidas que debilitarían a nuestro pueblo. Ambas acciones sirven al mismo propósito sagrado».
Para 1939, mientras Alemania se preparaba para la guerra, la propaganda dirigida a las mujeres cambió sutilmente. Si bien mantenía el ideal doméstico, enfatizaba cada vez más el sacrificio y la resiliencia. Se decía a las mujeres que debían prepararse para las dificultades, aceptar el racionamiento de alimentos y mantener la moral en el frente interno. Los carteles mostraban a amas de casa decididas, arreglándoselas con recursos limitados, mientras apoyaban a sus hombres combatientes. La obligación femenina se expandió de simplemente producir hijos a sostener a la nación durante las pruebas venideras. Magda Goebbels, esposa del ministro de Propaganda y madre de 6 hijos, se convirtió en el modelo del régimen de la feminidad en tiempos de guerra. En un artículo ampliamente difundido titulado «Las mujeres alemanas en tiempos de guerra», publicado en 1940, escribió: «La mujer alemana ahora lucha con armas del espíritu, con paciencia ante la adversidad, con valor silencioso frente al sacrificio y con devoción hacia su pueblo». Este mensaje se reforzó de forma práctica a través del Reichsmutterdienst, servicio de madres del Reich, que capacitaba a las mujeres en habilidades como reparación de ropa, cocina con ingredientes mínimos y primeros auxilios. En Hamburgo, las amas de casa asistían a cursos obligatorios de cocina para la victoria, aprendiendo a preparar comidas nutritivas con nabos, repollo y raciones limitadas. La instructora Hedwig Heil había publicado un popular libro de cocina para tiempos de guerra titulado «Estirar las comidas sin sacrificar la nutrición», que se convirtió en material estándar para las nuevas esposas. El alcance de la propaganda se extendía incluso a los cuentos infantiles, con la popular autora Johanna Harrer publicando La madre alemana y su primer hijo en 1934, un manual de cuidado infantil que vendió más de 1.200.000 ejemplares. Detrás de sus consejos prácticos sobre el cuidado del bebé se encontraba una guía ideológica que instruía a las madres a evitar la ternura excesiva que pudiera producir hijos débiles y a reconocer su rol como la primera maestra de los principios nacionalsocialistas. Ángeles de la muerte, las guardianas olvidadas del sistema de campos nazis. Cuando las puertas del campo de concentración de Bergen-Belsen se abrieron ante las fuerzas británicas en abril de 1945, los soldados libertadores se encontraron con escenas de horror que los perseguirían durante décadas. Entre los perpetradores arrestados había figuras que desafiaban sus concepciones de criminales de guerra, mujeres con uniformes de las SS. Cuando se ordenó enterrar los miles de cadáveres en descomposición esparcidos por el campo, una guardiana, Irma Grese, supuestamente sonrió. Un soldado británico recordó más tarde la perturbadora disonancia. Parecía un ángel hermoso, pero se comportaba como un demonio. Esta contradicción desconcertante entre la apariencia femenina y el comportamiento monstruoso ha contribuido a la relativa oscuridad histórica de uno de los aspectos más inquietantes del Holocausto. Las aproximadamente 3.700 mujeres que sirvieron como guardianas de campos de concentración o Aufseherinnen en el sistema nazi. El teniente coronel británico Derrick Sington, quien participó en la liberación, escribió en sus memorias: «Las guardianas de las SS nos presentaron un desafío psicológico particular. Nuestros hombres habían sido condicionados para proteger a las mujeres, no para arrestarlas como criminales de guerra. Sin embargo, allí estaba Irma Grese, una mujer que no era mayor que sus hermanas en casa, que había supervisado una brutalidad inimaginable. Cuando fue fotografiada durante su arresto, Grese mantuvo una compostura perfecta. Incluso se acomodó el cabello antes de que se activara la cámara, un detalle señalado por varios testigos como especialmente escalofriante dadas las circunstancias. El reclutamiento de guardianas comenzó en 1939, cuando se abrió el campo de Ravensbrück como una instalación específicamente para prisioneras a unos 90 kilómetros al norte de Berlín. Inicialmente, las SS tuvieron dificultades para encontrar mujeres dispuestas a servir en los campos, ya que la propia ideología nazi enfatizaba los roles maternales y domésticos para las mujeres. Los primeros esfuerzos de reclutamiento se dirigieron a mujeres ya empleadas en entornos institucionales como hospitales y prisiones. Para 1942, con la expansión dramática del sistema de campos, el servicio de trabajo del Reich
comenzó a reclutar mujeres para tareas de vigilancia, creando una situación extraña donde algunas mujeres se vieron obligadas a vigilar a otras que estaban encarceladas por la fuerza. Johanna Langefeld, la primera supervisora principal de Ravensbrück, intentó inicialmente dirigir el campo con cierta disciplina, pero sin una brutalidad extrema. Su moderación relativa llevó eventualmente a su destitución por parte del liderazgo masculino de las SS. En un giro notable, fue luego arrestada por la Gestapo y enviada a Auschwitz como prisionera, de donde escapó con la ayuda de prisioneras polacas que recordaban su humanidad comparativa. Anuncios de reclutamiento en periódicos como el Völkischer Beobachter enfatizaban el buen salario, más de 200 marcos del Reich mensuales, y los beneficios más que el compromiso ideológico, con un aviso de 1942 que prometía buen avance profesional para solicitantes adecuadas con antecedentes raciales apropiados. Estas reclutas femeninas recibían una capacitación mínima, típicamente de 4 semanas, en Ravensbrück, que funcionaba como centro de entrenamiento principal para las Aufseherinnen. Su instrucción combinaba habilidades prácticas como operar puertas y vigilar perímetros con una intensa adoctrinación ideológica centrada en la superioridad racial y la deshumanización de los prisioneros. La instructora principal, Dorothea Binz, era conocida por sus demostraciones personales de brutalidad durante el entrenamiento. Una ex aprendiz, María Mandel, quien más tarde supervisaría el campo de mujeres en Auschwitz, recordó: «Binz nos enseñó que la amabilidad era debilidad. Nos mostró cómo usar un látigo adecuadamente, con un chasquido de muñeca, no con todo el brazo. Los cuarteles de entrenamiento en Ravensbrück incluían una maqueta a escala de un campo donde las aprendices practicaban técnicas de vigilancia y aprendían a identificar rutas de escape potenciales». Anna Fest, una recluta renuente que luego afirmó haber sido reclutada contra su voluntad, describió la transformación psicológica durante el entrenamiento. «La primera vez que vi a Binz golpear a una prisionera hasta dejarla inconsciente, vomité. Para la tercera semana, observaba sin inmutarme. Cuando nos graduamos, me preocupaba que me juzgaran inadecuada si no participaba. La rutina diaria comenzaba a las 6 de la mañana, con conferencias ideológicas sobre la ciencia racial, y terminaba con lecturas grupales de Mi lucha de Hitler». La ex guardiana Ruth Closius describió una ceremonia de graduación donde cada nueva Aufseherin recibía su uniforme y látigo de la Oberaufseherin, supervisora principal, Binz, con la advertencia: «Recuerden, para ellos ustedes son Alemania». Aunque los oficiales masculinos de las SS ocupaban los cargos administrativos más altos en todos los campos, las guardianas ejercían un enorme poder dentro de los recintos femeninos. Su autoridad se marcaba visualmente. Llevaban uniformes gris azulados con faldas en lugar de pantalones, portaban látigos o porras de goma en lugar de armas de fuego, y tenían prohibido usar la insignia de las SS. En su lugar, portaban un pequeño brazalete con la esvástica. A pesar de estas distinciones de género, los sobrevivientes informaron consistentemente que las guardianas a menudo superaban a sus contrapartes masculinas en crueldad. En Majdanek, la guardiana Charlotte Nisialek fue recordada por una práctica particularmente horrible: obligar a los prisioneros a permanecer en agua helada hasta colapsar, luego dejarlos morir de hipotermia. La sobreviviente Olga Lengel, una médica judía húngara encarcelada en Auschwitz, escribió en sus memorias 5 chimeneas. Siempre eran las mujeres quienes primero se adaptaban al campo, quienes se ajustaban a las degradaciones diarias. Y eran las guardianas quienes encontraban las primeras sutilezas en la crueldad, tal vez porque prestaban más atención a los detalles de nuestro sufrimiento. Un pequeño número de guardianas, como Elizabeth Marshall en Ravensbrück, se hicieron conocidas por actos ocasionales de amabilidad, contrabandeando medicinas o comida extra para los prisioneros, pero incluso estas mujeres participaron en el sistema más amplio de opresión, a menudo seleccionando qué prisioneros recibirían su misericordia limitada. La más notoria de estas mujeres fue Irma Grese, quien comenzó su carrera en los campos a los 19 años de edad. Rubia, de ojos azules y llamativamente atractiva, Grese encarnaba el ideal físico nazi mientras violaba sistemáticamente toda expectativa de comportamiento femenino.
en Auschwitz y luego en Bergen-Belsen se hizo conocida como la Bella Bestia por sus comportamientos sádicos. Usando botas hechas a medida, pateaba a los prisioneros con calzado reforzado con punteras de acero. Mantenía perros entrenados para atacar a los internos y supuestamente seleccionaba mujeres con piel atractiva para su ejecución, de modo que su carne tatuada pudiera usarse para hacer pantallas de lámparas. En su juicio de 1945, los sobrevivientes describieron a Grese como alguien que experimentaba placer sensual al seleccionar prisioneros para la muerte. Con solo 22 años de edad, se convirtió en una de las criminales de guerra nazis más jóvenes ejecutadas en la horca. Los antecedentes de Grese ofrecían pocas pistas sobre su posterior sadismo. Criada en una familia agrícola rural en Brechen, no logró completar su formación como asistente de enfermería antes de unirse al sistema de campos. Un ex vecino, Friedrich Hoene, testificó más tarde: de niña era insignificante, tal vez tímida. Nada sugería el monstruo que llegaría a ser. Grese cultivó una relación romántica con Josef Mengele, el infame ángel de la muerte de Auschwitz, quien realizaba experimentos médicos con los prisioneros. Juntos, a veces realizaban selecciones en la rampa de llegada, decidiendo qué prisioneros trabajarían y cuáles serían enviados inmediatamente a las cámaras de gas. La sobreviviente Olga Lengel describió el gesto característico de Grese durante estas selecciones. Se mordía el labio inferior al enviar a alguien a la muerte, como si experimentara un deleite privado. Igualmente infame fue Ilse Koch, conocida como la bruja de Buchenwald y la bestia de Buchenwald. Aunque técnicamente no era una Aufseherin, sino la esposa del comandante del campo Karl Koch, ejercía un poder sustancial, aunque no oficial dentro del campo. Koch se hizo notoria por cabalgar por el campo a caballo, azotando a cualquier prisionero que captara su atención. Su perversión alcanzó su clímax en su supuesta colección de piel humana tatuada, que según testigos usaba para confeccionar guantes, cubiertas de libros y pantallas de lámparas. Después de la guerra, Koch fue sentenciada a cadena perpetua por un tribunal militar estadounidense. Más tarde se le redujo la pena, pero fue juzgada nuevamente por tribunales alemanes y sentenciada de nuevo a cadena perpetua. En 1967 se quitó la vida en prisión, continuando con su afirmación de inocencia a pesar de los abrumadores testimonios de testigos. La historia de vida de Koch incluía detalles peculiares que añadían a su reputación infame. Antes de conocer a su esposo, había trabajado como bibliotecaria en Dresde, una profesión completamente opuesta a su comportamiento posterior. Al llegar a Buchenwald en 1937, comenzó una elaborada renovación de la casa del comandante, obligando a los prisioneros a construir una pista de equitación y un zoológico para su disfrute personal. Durante los interrogatorios estadounidenses, el teniente coronel Paul Berman informó que Koch mostró más angustia por la confiscación de su abrigo de piel que por las discusiones sobre asesinatos masivos. La controvertida reducción de su sentencia por el general estadounidense Lucius Clay en 1948, de cadena perpetua a 4 años, generó indignación internacional y provocó una investigación del Congreso sobre si había recibido un trato preferencial. En el campo de concentración de Majdanek, Hermine Braunsteiner se hizo conocida como la yegua que pisa, por su hábito de usar botas con clavos de hierro mientras saltaba sobre las espaldas de los prisioneros. Guardianas como Herta Ehlert y Herta Bote desarrollaron reputaciones por su violencia excepcional en múltiples campos. En su juicio, Bote declaró desafiante: ¿cometí un error? El error fue que era un campo de concentración, pero tenía que ir, de lo contrario, me habrían enviado a mí misma. Las técnicas de Braunsteiner incluían colgar a mujeres por el cabello y seleccionar niños específicamente para su transporte a campos de exterminio. Una sobreviviente, Halina Strnad, testificó: la señora Braunsteiner se burlaba de nosotras. Jugaba un juego en el que teníamos que correr hasta una valla y volver. Las que regresaban al final eran llevadas y nunca más se las veía. Herta Boce, conocida como la sádica de Stutthof, obligó a los prisioneros a realizar marchas de la muerte en los últimos días de la guerra, golpeando a los rezagados con un palo de madera.
Cuando la prisionera soviética de 19 años de edad, Alexandra Boyko, se tambaleó por el agotamiento, los testigos testificaron que Bote la golpeó hasta que dejó de moverse. La austriaca Hildegard Lechert se ganó el apodo de Brigitte la Sangrienta en Majdanek por su hábito de atacar a los prisioneros con un látigo incrustado con fragmentos de hierro. Durante los recuentos invernales, que podían durar horas en temperaturas heladas, se sabía que Lechert empapaba a prisioneros seleccionados con agua fría y los dejaba congelarse. Muchas de estas mujeres provenían de entornos ordinarios. María Mandel, quien ascendió a jefa del campo femenino en Auschwitz-Birkenau y fue responsable de un estimado de 500.000 muertes, había trabajado previamente como recepcionista de hotel. Juana Bormann, ejecutada por crímenes de guerra cometidos en Auschwitz, había sido trabajadora agrícola antes de unirse a las SS. Su transformación de civiles a asesinas representa uno de los aspectos psicológicos más inquietantes del Holocausto. Como señala la historiadora Wendy Lower, estas mujeres no nacieron con los valores nazis inscritos en su ADN. Fueron condicionadas por la sociedad que las rodeaba y tomaron decisiones dentro de las restricciones de un régimen violento y racista. Mandel, del pequeño pueblo austríaco de Mönchkirchen, fue descrita por conocidos de la infancia como religiosa e incluso dulce antes de su participación nazi. En Auschwitz creó la orquesta femenina, obligando a las prisioneras músicos talentosas a tocar mientras otras marchaban al trabajo o a la muerte, una intersección perversa entre el refinamiento cultural y la barbarie. Mandel llevaba registros meticulosos de los prisioneros que pasaban por su jurisdicción, firmando cada orden de muerte con su nombre completo en una caligrafía elegante. Cuando fue arrestada, en 1945, se la encontró con un álbum encuadernado en cuero que contenía fotografías de sus prisioneras favoritas, muchas de las cuales había enviado personalmente a las cámaras de gas. Juana Bormann, a pesar de su educación limitada, ascendió a convertirse en una entrenadora de perros de confianza en Auschwitz, adiestrando pastores alemanes para atacar a los prisioneros por orden. En su juicio, la ex prisionera Dora Szafran testificó. Bormann sonreía y decía «atrápalo» a su perro como si se tratara de un conejo, no de un ser humano. Los juicios aliados posteriores a la guerra contra criminales de guerra nazis incluyeron procesamientos contra personal femenino de los campos, pero estos casos recibieron menos atención que los de los acusados masculinos. En el juicio de Bergen-Belsen, en 1945, 11 mujeres, incluida Grese, estuvieron entre los acusados. En los juicios de Ravensbrück, llevados a cabo por autoridades soviéticas, 16 guardianas fueron condenadas. Sin embargo, muchas más escaparon completamente a la justicia. El historiador Daniel Patrick Brown estima que menos de 50 guardianas de campo fueron enjuiciadas de entre los miles que sirvieron. En el juicio de Bergen-Belsen, realizado en Lüneburg, Alemania, el equipo de acusación británico inicialmente dudó en solicitar sentencias de muerte para las acusadas, lo que llevó al fiscal principal, el coronel T. M. Backhaus, a comentar: «Los crímenes no conocen género». El juicio contó con el testimonio de más de 100 sobrevivientes, incluida Ada Bimko, una médica judía polaca que proporcionó relatos detallados de las selecciones realizadas por las guardianas. Cuando Irma Grese fue condenada a muerte, su última petición fue recibir un uniforme completo de las SS en lugar de ropa de prisión, una solicitud denegada por las autoridades británicas. Johanna Bormann no debe confundirse con Juana, condenada por crímenes contra la humanidad en Bergen-Belsen, supuestamente permaneció desafiante hasta su ejecución, declarando al rabino que le ofrecía consuelo espiritual: «Muero por Alemania y estoy orgullosa de ello». Algunas perpetradoras femeninas lograron reintegrarse con éxito en la sociedad posterior a la guerra al apoyarse en estereotipos de género que dificultaban a las autoridades creer que las mujeres fueran capaces de tales atrocidades. Hermine Braunsteiner, la yegua que pisa, vivió como ama de casa en Queens, Nueva York, hasta que un sobreviviente del Holocausto la reconoció en 1964. Después de su extradición y juicio, fue condenada a cadena perpetua en Alemania Occidental.
Cuando los periodistas preguntaron cómo había logrado esconderse a plena vista durante casi 20 años, su esposo estadounidense expresó sorpresa, declarando: «No podía imaginarla ni siquiera hiriendo a una mosca». Braunsteiner había ingresado a los Estados Unidos en 1959 bajo la ley de novias de guerra tras casarse con un estadounidense, Russell Ryan. Había revelado su trabajo como carcelera, pero omitido su afiliación a las SS y los crímenes de guerra. El cazador de nazis Simon Wiesenthal, instrumental en su identificación, escribió más tarde: «Las perpetradoras femeninas se beneficiaron de una ceguera peculiar en la justicia de la posguerra. Los fiscales buscaban monstruos y veían amas de casa». Elfriede Rinkel, quien había manejado perros de ataque en Ravensbrück, vivió sin ser detectada en San Francisco durante más de 50 años, trabajando como costurera y casándose con un sobreviviente judío del Holocausto, que murió sin saber nunca el pasado de su esposa. Solo en el año 2006 fue finalmente deportada de los Estados Unidos. Cuando se le confrontó con pruebas de su servicio en el campo, Rinkel supuestamente dijo: «Esa fue otra vida, entonces era otra persona». El servicio silencioso, espías e informantes mujeres del Tercer Reich. En noviembre de 1944, mientras las fuerzas aliadas avanzaban por Francia, una hermosa mujer rubia se registró en un hotel de París bajo el nombre de Fräulein Doktor. Su francés era impecable, sus documentos intachables. Alegaba ser compradora de moda, justificando así sus frecuentes ausencias y reuniones misteriosas. En realidad, era Elise Müller, una operativa de inteligencia alemana que había estado transmitiendo los movimientos de tropas aliadas a Berlín durante meses. Cuando los miembros de la resistencia francesa finalmente la localizaron, descubrieron a una mujer aparentemente ordinaria, cuyo estuche de maquillaje contenía un sofisticado transmisor de radio en miniatura. Müller fue una entre cientos de agentes femeninas que sirvieron al régimen nazi como espías, informantes y operativas de inteligencia. Mujeres cuyas historias permanecen en gran parte ignoradas en la narrativa más amplia del espionaje durante la Segunda Guerra Mundial. El nombre en clave Fräulein Doktor tenía una historia notable. Perteneciendo originalmente a Elsbeth Schrag-Müller, una formidable espía durante la Primera Guerra Mundial, que más tarde entrenó a oficiales de inteligencia nazis. Cuando fue capturada, Müller declaró supuestamente a sus interrogadores con sorprendente franqueza: «Las mujeres son mejores espías porque los hombres nos hablan con libertad, creyendo que no entendemos nada importante». Los miembros de la resistencia francesa que la arrestaron fueron inicialmente escépticos de que una mujer tan elegante y atractiva pudiera ser una agente de alto nivel, hasta que descubrieron que su equipo de radio era uno de los más avanzados que jamás habían visto, incluyendo componentes miniaturizados específicamente para que las operativas los ocultaran en artículos cosméticos. La máquina de propaganda nazi celebraba a la mujer alemana idealizada como madre y ama de casa, pero detrás de esta imagen pública, el aparato de inteligencia del régimen reconocía las ventajas únicas que ofrecían las operativas femeninas. Las mujeres podían pasar por puntos de control con menor sospecha, acceder a lugares sensibles mediante relaciones románticas y aprovechar los estereotipos de género que las consideraban políticamente ingenuas. Como dijo supuestamente Reinhard Heydrich, jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, a sus oficiales: «Nadie sospecha de la mujer que teje en la esquina, pero sus oídos no pierden nada». Esta explotación cínica de las expectativas de género se convirtió en piedra angular de las operaciones de inteligencia nazi, tanto dentro de Alemania como en los territorios ocupados. En una conferencia secreta en el Palacio Czernin de Praga en 1941, Heydrich ofreció una evaluación más completa. «Nuestras agentes femeninas tienen éxito precisamente porque el enemigo espera que un espía alemán sea un hombre con abrigo de cuero y pistola. Los ingleses y los estadounidenses siguen ciegos ante el valor de inteligencia que representan las mujeres, lo que nos da una ventaja crítica». Esta perspectiva provenía de su esposa Lina, quien había observado cómo las mujeres en reuniones sociales eran tratadas con frecuencia como presencias decorativas en lugar de seres pensantes, lo que les permitía escuchar conversaciones sensibles. Walter Schellenberg,
quien más tarde dirigiría la inteligencia extranjera del SD, implementó la visión de Heydrich creando un archivo de tarjetas con candidatas femeninas adecuadas, categorizadas según habilidades lingüísticas, atributos físicos y perfiles psicológicos, almacenadas en una bóveda especial en la sede de la Prinz-Albrecht-Straße en Berlín. El reclutamiento de agentes femeninas comenzó casi inmediatamente después del ascenso de Hitler al poder. Las principales organizaciones de inteligencia, la Abwehr militar y el Sicherheitsdienst, SD, controlado por el partido, mantenían secciones especializadas femeninas. La sección F de la Abwehr, por Frauen o mujeres, entrenaba específicamente a agentes femeninas en técnicas de espionaje, mientras mantenía la negación plausible manteniendo su estatus oficial ambiguo. Estas mujeres raramente aparecían en las nóminas oficiales y a menudo eran remuneradas por medios indirectos, lo que hacía particularmente difícil su identificación después de la guerra por parte de los investigadores aliados. El almirante Wilhelm Canaris, jefe de la Abwehr hasta 1944, autorizó personalmente la creación de esta sección femenina después de una operación exitosa en la que la baronesa Ingrid von Einem extrajo inteligencia naval crítica de un agregado británico en Estambul. La instalación de entrenamiento para la sección F, disfrazada como una escuela de refinamiento llamada Institut Heimatfreude, Instituto Alegría del Hogar, operaba desde una finca apartada en la región bávara de Tegernsee. Allí, las reclutas recibían instrucción en todo, desde código Morse hasta aplicación de venenos, a menudo de instructoras que habían servido en operaciones de inteligencia durante la Primera Guerra Mundial. Una graduada, Margarete Müller-Schur, recordó: «Aprendimos a matar con agujas de sombrero y a seducir con una mirada». Algunas lecciones eran impartidas por cortesanas envejecidas de la escena de cabaret anterior a la guerra en Berlín, que conocían todos los trucos para extraer secretos de hombres poderosos. Entre las operativas femeninas nazis más eficaces se encontraba Vera von Schalburg, una mujer danesa de ascendencia rusa que trabajó para la Abwehr en Inglaterra antes de la guerra. Cultivando relaciones con oficiales militares británicos, recopilaba inteligencia sobre instalaciones navales, mientras se hacía pasar por refugiada del comunismo. Su contacto, el capitán Herbert Wichmann, se jactó más tarde de que von Schalburg había obtenido más información valiosa mediante charlas en la cama que una docena de agentes hombres a través de métodos convencionales. Cuando estalló la guerra, fue llamada de regreso a Alemania, donde ayudó a entrenar a otras agentes femeninas en una instalación secreta cerca de Brandeburgo. Su posterior desaparición durante una operación en Rusia en 1941 solo aumentó su mística en los círculos de inteligencia. La notable carrera de von Schalburg incluyó una amistad con Unity Mitford, la aristócrata británica fascinada con Hitler, lo que le dio acceso a reuniones sociales de la alta sociedad británica en Cliveden y otras residencias donde élites militares y políticas discutían casualmente asuntos sensibles. Sus técnicas eran estudiadas como ejemplares, nunca hacía preguntas directas, sino que empleaba lo que los entrenadores llamaban el método von Schalburg, aparentar estar levemente confundida sobre asuntos técnicos, incitando a los hombres a explicar detalles militares en términos simplificados que revelaban información crítica. El oficial de inteligencia británico Hugh Trevor Roper admitió más tarde: «Ella era tan eficaz porque explotaba nuestra subestimación de la inteligencia femenina. Los oficiales que le confiaban información jamás habrían revelado lo mismo a un hombre». El SD, bajo la dirección de Heydrich, desarrolló métodos particularmente sofisticados para desplegar agentes femeninas. A diferencia de la Abwehr, orientada militarmente, el SD se centraba en la seguridad interna y la contrainteligencia, utilizando extensamente a informantes femeninas para vigilar a la población civil. Estas mujeres, conocidas frecuentemente como Spitzel, informantes, se infiltraban en círculos sociales, grupos religiosos y lugares de trabajo, reportando conversaciones e identificando posibles opositores al régimen. Una red de administradoras de edificios de apartamentos, conocidas como Blockwartinnen, monitoreaba las actividades de los residentes, informando sobre visitantes inusuales o comportamientos sospechosos a las autoridades locales.
Como testificó un exoficial del SD después de la guerra, las mujeres eran nuestros ojos y oídos en lugares a los que los hombres jamás podrían acceder sin despertar sospechas. En el distrito de Schwabing en Múnich, conocido por su comunidad intelectual y artística, el SD desplegó a Helene Schwärzel, una encantadora estudiante de arte que se infiltró en los círculos antinazis que se reunían en el restaurante Osteria Bavaria. Sus informes condujeron a docenas de arrestos, incluyendo a varios miembros del grupo de resistencia Rosa Blanca. Otro caso notable involucró a Stella Kubler, una mujer judía en Berlín que se convirtió en la infame fantasma rubia, Blonde Gespenst, cazando a otros judíos ocultos para la Gestapo para salvarse a sí misma y a sus padres, localizando supuestamente a más de 3.000 víctimas antes del final de la guerra. El uso táctico de mujeres como trampas de miel se convirtió en un aspecto especializado de las operaciones de inteligencia nazi. El término Salondame, dama de salón, se usaba para referirse a mujeres atractivas y bien educadas que apuntaban a diplomáticos extranjeros, agregados militares o empresarios con acceso a información valiosa. Estas mujeres, a menudo reclutadas de escuelas de actuación o universidades, recibían entrenamiento en técnicas de seducción, manipulación conversacional y mejora de la memoria en instalaciones especializadas como el Salon Kitty, un burdel berlinés operado por el SD. Una de estas operativas, Sofía Wagner, cultivó relaciones con varios miembros del cuerpo diplomático sueco en Berlín, recopilando inteligencia que ayudó a Alemania a anticipar la posición de Suecia en negociaciones comerciales críticas. El contacto de Wagner anotó en un informe que ha sobrevivido. Extrae información con tanta naturalidad que sus objetivos jamás se dan cuenta de que han sido comprometidos. El infame Salon Kitty, ubicado en el número 11 de la Giesebrechtstraße, en el exclusivo distrito berlinés de Charlottenburg, era un establecimiento de alto nivel acondicionado con micrófonos ocultos por técnicos del SD bajo la supervisión de Walter Schellenberg. 24 cortesanas, especialmente seleccionadas, recibieron entrenamiento en contrainteligencia y memorizaron preguntas para hacer a sus clientes, apuntando a diplomáticos extranjeros y altos funcionarios nazis sospechosos de deslealtad. La operación generó tantas grabaciones que una unidad especial de transcripción compuesta por 30 mujeres trabajaba en turnos para procesar la inteligencia. Un diplomático español que frecuentaba el establecimiento, Eduardo Proper de Callejón, escribió más tarde en sus memorias: Berlín era una ciudad donde mujeres hermosas aparecían mágicamente donde quiera que se reunieran funcionarios extranjeros. Solo más tarde comprendí que no había nada mágico en ello, era precisión matemática. Las mensajeras femeninas desempeñaron otro papel vital en las operaciones de inteligencia nazi. El régimen reconocía que las mujeres, particularmente aquellas con apariencias poco llamativas, enfrentaban menos escrutinio en los puntos de control y las fronteras. Instalaciones de entrenamiento especiales en Dresde y posteriormente en Praga enseñaban a las agentes femeninas a ocultar microfilmes en artículos cotidianos como tubos de lápiz labial, agujas de sombrero y tacones huecos. Una mensajera, María Müller, sin relación con el IS, realizó 27 cruces entre Suiza y Alemania transportando documentos en microfilm cosidos en su ropa interior. Su éxito se debía en parte a su apariencia. Con 47 años, la regordeta y maternal Müller no coincidía en absoluto con el perfil mental que los guardias fronterizos tenían de una espía. El sistema de mensajería se volvió particularmente crucial después de que los bombardeos aliados interrumpieran las líneas de comunicación. Otra mensajera innovadora fue Elisabeth Schumacher, quien transportaba inteligencia en microfilm a través de las fronteras, ocultándolo en botones especialmente fabricados en su ropa. Cuando fue interrogada por guardias fronterizos suizos que encontraron sospechosos sus múltiples cambios de vestimenta, rompió en llanto explicando que visitaba a un amante y quería verse bien cada día. Una actuación tan convincente que los oficiales se disculparon por la molestia. Más allá de las operativas profesionales, el régimen nazi creó sistemas que alentaban a las mujeres alemanas comunes a convertirse en informantes dentro de sus comunidades. La Gestapo mantenía redes de informantes civiles, de las cuales casi el 40%
eran mujeres en 1943. Estas informantes reportaban a vecinos, colegas e incluso familiares por diversas motivaciones: compromiso ideológico, incentivos financieros, rencores personales o temor a convertirse en objetivos ellas mismas. Los registros judiciales de los juicios posteriores a la guerra revelan casos como el de Elisabeth Kuserow, ama de casa de Berlín, que denunció a su vecina por hacer comentarios despectivos sobre Hitler, lo que resultó en el encarcelamiento de la vecina en el campo de concentración de Ravensbrück. Cuando fue interrogada después de la guerra, Kuserow justificó su acción como deber patriótico durante el tiempo de guerra. En Colonia, un estudio de los archivos de la Gestapo mostró que el 73% de los casos contra enemigos del Estado se originaron en denuncias civiles y no en investigaciones policiales. Margarete Fischer, una maestra en Dresde, se hizo conocida como el oído que escucha, das Orende Ohr, por alentar a sus estudiantes a reportar conversaciones privadas de sus padres, lo que resultó en al menos 14 familias investigadas. El fenómeno se volvió tan extendido que los alemanes acuñaron la amarga broma: la posesión más peligrosa de un alemán es un vecino. Más perturbadores aún fueron los casos de traición familiar, como el de Irma Gröning, quien denunció ante las autoridades en Düsseldorf los comentarios antinazis de su esposo, diciendo a los investigadores: «Mi lealtad al Führer supera incluso mis votos matrimoniales». El esposo recibió una condena de 5 años en Dachau. Más exitosa fue Inga Haag, quien se hizo pasar por una mujer holandesa desplazada en el París liberado, consiguiendo trabajo como limpiadora en los alojamientos de los oficiales estadounidenses, donde fotografiaba documentos desechados en cestos de basura. Su inteligencia sobre los desafíos de abastecimiento de combustible contribuyó a la planificación de la ofensiva de las Ardenas, Batalla del Bulge. A medida que avanzaban las fuerzas aliadas, algunas agentes femeninas adoptaron medidas extremas. Hertha Katharina Fischer, en Milán, se tragó su microfilm cuando estaba a punto de ser capturada, lo que obligó a los oficiales de inteligencia estadounidenses a esperar que la naturaleza siguiera su curso para recuperar la información. Un manual del SD capturado, titulado «Mujeres en operaciones de la fase final», aconsejaba: «Las agentes femeninas deben ahora emplear el máximo sacrificio y astucia, pues representan nuestra última ventaja restante en una situación estratégica en deterioro». La complicidad de las informantes femeninas en el Holocausto representa uno de los aspectos más oscuros de esta historia. En los territorios ocupados, mujeres locales a veces se convirtieron en informantes pagadas, identificando judíos ocultos para las autoridades alemanas. En Ámsterdam, una mujer holandesa llamada Ans van Dijk, ella misma judía, fue reclutada por el Sicherheitsdienst tras su arresto en 1943. Prometiéndole salvar su vida, el SD la hizo infiltrarse en la resistencia judía. Van Dijk acabó traicionando a más de 100 personas, incluidas muchas de su propia comunidad. Después de la guerra, fue una de las pocas mujeres ejecutadas por el gobierno neerlandés por colaboración. El fenómeno se extendió por toda la Europa ocupada. En Marsella, Françoise Brunel recibía pagos por cada familia judía que identificaba, desarrollando un enfoque metódico de hacerse amiga de niños judíos, ganarse su confianza y seguirlos a casa para descubrir familias escondidas. En Varsovia, Hanka Sawicka trabajaba en una panadería frecuentada por miembros de la resistencia polaca, informando sobre clientes que compraban cantidades inusuales de pan que podían indicar que ocultaban judíos. Los incentivos financieros eran sustanciales. En Holanda, los informantes recibían hasta 7,50 florines por cada judío identificado, equivalente a una semana de salario para muchos trabajadores. En Budapest, durante la fase final de las deportaciones judías de Hungría, en 1944, una red femenina de informantes llamada las Damas de la Caridad se hacía pasar por trabajadoras humanitarias, obteniendo acceso a casas seguras operadas por el diplomático Raoul Wallenberg, e informando las ubicaciones a las milicias de la Cruz Flechada. La complejidad ética de estos casos se ilustra con Rachel Goldstein, de Cracovia, quien se convirtió en informante después de que el SD amenazara a sus hijos, declarando posteriormente: «Elegí entre extraños y mi propia carne y sangre.
Dios podrá juzgarme, pero ninguna madre elegiría distinto. Al colapsar el Tercer Reich, muchas operativas femeninas desaparecieron en el anonimato, destruyendo registros y creando nuevas identidades. A diferencia de los oficiales de las SS hombres con tatuajes distintivos o historial militar documentado, estas mujeres podían integrarse perfectamente en la vida civil. Algunas, como la exagente del SD Hildegard Leschert, asumieron identidades como refugiadas, mientras que otras se casaron con soldados aliados como cobertura. Cuando comenzaron las investigaciones de desnazificación, funcionarios de inteligencia de las potencias victoriosas reclutaron en ocasiones a estas mujeres para sus propias operaciones contra la amenaza soviética emergente, oscureciendo aún más sus actividades durante la guerra. En Baviera, la inteligencia británica identificó a la exagente de la Abwehr Erika Oertel, trabajando como traductora para las fuerzas estadounidenses, reclutándola discretamente para la Operación Rusty, un programa de inteligencia de la Guerra Fría temprana. Su familiaridad con los métodos de inteligencia soviéticos resultó tan valiosa que su pasado nazi fue oficialmente limpiado de los registros. La agente entrenada por las SS Margot Uphoff se transformó en una viuda de guerra que regentaba una casa de huéspedes en Suiza, la cual servía como punto de encuentro para operativos de inteligencia occidentales durante la década de 1950. Una evaluación desclasificada de la CIA de 1947 admitía con franqueza: el personal femenino de inteligencia de los servicios alemanes representa activos humanos valiosos debido a su extenso entrenamiento, experiencia de campo y al hecho de que su participación en operaciones durante la guerra permanece en gran medida sin documentar. Al cerrar este capítulo, recordamos que detrás de los uniformes y las esvásticas había mujeres que moldearon y destrozaron vidas. Desde Ilse Koch, la bruja de Buchenwald, quien infamemente coleccionaba piel humana, hasta Magda Goebbels, quien envenenó a sus 6 hijos en el búnker de Hitler, su lealtad fue escalofriante. En 1943, Joseph Goebbels declaró: «La misión de las mujeres es ser bellas y traer niños al mundo. La misión de los hombres es ser guerreros». Pero algunas mujeres asumieron misiones mucho más oscuras. La historia nunca olvida, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Gracias por vernos y hasta la próxima. Sigan cuestionando las historias que nos cuentan.